Bienvenidos a este canal educativo y cultural. A continuación, el sentido de la elegancia y el gusto. Enero 2020, antes de la pandemia. En el transcurso de casi 20 minutos en algún transporte público de la ciudad, el silencio, muy peculiar del lugar, dejó de serlo cuando una persona no tan mayor decidió sacar el teléfono móvil para reproducir una canción tras otra con el máximo volumen posible que permitía su teléfono. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Es la anécdota anterior un ejemplo que da origen al título de este escrito. El sentido de la elegancia y el gusto. Pues es muchas veces aceptado el razonamiento de que la elegancia se encuentra en una persona que viste bien únicamente. Pero es esto solo una parte de ella. Pues esa misma persona que supo vestirse según la ocasión, puede luego emplear con su vocabulario gestos o palabras obscenas o groseras, y no percatarse de las mismas. La belleza de la elegancia no solo se encuentra, pues, en el buen vestir, sino en el buen gusto. La pregunta entonces que se deriva de esto es: ¿cómo cultivar el buen gusto? Hemos escrito la primera palabra que nos llevará a la elegancia, el verbo cultivar, que a su vez nos lleva a imaginar algo que crece, germina, se desarrolla hasta ser la persona versada en elegancia y en buen gusto, sin incluso pretender serlo. Manuel Carreño, en su introducción de su Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, nos dice que podría pensarse que ya no hay tiempo para delicadezas debido al mundo moderno lleno de agitación y eficiencia. Nótese, lector y lectora, que fueron estas palabras escritas en el siglo XIX. Y nos dice aún más. La primera reacción que suscita en muchas personas un libro como este Manual de Urbanidad es la de pensar que se trata de algo pasado de moda, una especie de reliquia histórica, al nivel de los antiguos libros de caballería. Hoy, más que nunca, la sociedad necesita de estas normas para no desintegrarse en una simple prisa sin rumbo o un peligroso afán desmedido de lucro personal. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, Introducción, Manuel Antonio Carreño. Bien es cierto que el autor escribió dicho manual para su presente. Es por tanto que se refiere a preceptos a seguir en toda situación de una persona, los cuales conducirían a una vida normada en su totalidad, muy distante para el mundo actual. Sin embargo, lo que no es distante y es más bien cercano, es ese mundo moderno lleno de agitación y eficiencia en el que estaban ellos y en el que estamos más nosotros. El no hay tiempo para esas delicadezas parece tampoco cambiar, pues las buenas maneras, se piensa en ocasiones, es o fue una moda que pasa o pasó. Pero Carreño advierte que para que una sociedad no se desintegre, es necesario normarla de urbanidad y buenas maneras. Y esto, en el siglo XXI, sería más bien disponerla de elegancia y buen gusto. Hemos nosotros leído otra palabra que nos llevará al sentido del título de este escrito: la delicadeza. Podemos deducir que necesario es cultivar lo delicado, ser delicados, esto es, cultivar la finura, la ternura, la suavidad
sin importar qué tan hombres o mujeres seamos. Porque una vez más, no se habla aquí de sexos, sino de gusto y elegancia. Lo delicado puede también interpretarse como lo opuesto a lo tosco, y lo tosco puede interpretarse como lo carente, la falta de. ¿Qué estaba haciendo Manuel Antonio Carreño con su manual de urbanidad? Educando. Y más aún, el autor educaba normando a la persona en cada aspecto de su vida para hacerla más delicada. Y si cada persona es normada en buenas maneras, tenemos entonces una sociedad normada en las mismas. De igual forma, el cultivo del buen gusto en cada aspecto de vida de una persona haría luego una familia y posteriormente una sociedad de buen gusto y por tanto elegante. Volvamos al hombre del teléfono. Decide él reproducir en horas de la mañana, desde su móvil, música a alto volumen en medio de bastantes personas que seguían aún abordando el transporte público. Ante esto, revisemos lo siguiente que nos dice Carreño. Cuidemos de no hablar nunca tan recio que los demás puedan percibir distintamente lo que conversamos. Claramente no habló el Señor, pero reciamente lo ha hecho su teléfono, a alto volumen, hasta los demás percibir el género musical que él gusta de escuchar. ¿No es esto, pues, sinónimo de tosquedad o falta de delicadeza, inclusive ante la persona misma? A estas acciones las refiere Carreño como tacto social y lo define como la delicada mesura que empleamos en todas nuestras acciones y palabras. Y en nuestro ejemplo, la persona carece de esa delicada mesura que el autor habla, y por tanto, de tacto social y buen gusto. No solo es posible percibir la falta de delicadeza y discreción en lugares habituales. En algunas letras de canciones de algunos géneros musicales, por ejemplo, o también publicidad hecha para la televisión o YouTube, o incluso también en la manera de escribir, y más aún hablar, podemos ver cómo se resalta muchas veces la tosquedad y falta de mesura y belleza que a su vez muchos pudieran copiar. Más aún los niños y adolescentes. Hemos pues llegado a la última palabra que nos llevaría al sentido de la elegancia. La belleza. Necesario es rodearse de belleza, teniendo en cuenta que ésta es armoniosa, no excede, es prudente y por tanto dispone de mesura y delicadeza. El manual de Carreño es leído aún porque versa sobre la prudencia y lo que no excede. Y es esto lo que hace disponer de lo bello. Rodearse, y más aún, pensar, hablar y actuar en y desde lo armónico, lo bello, lo mesurado y lo delicado, aunque se esté en condiciones económicas desfavorables, nos llevará pues al sentido de la elegancia y el gusto.